probablemente hubo 5 mesas en 3 meses. Y en el tercer mes yo dije, si el cuarto mes no funciona, cambio de giro o lo cierro. Y si lo vas a hacer, hazlo. Y así tengas que estar tú solo, así tengas tú que hacer todo, hazlo. O sea, tú te aventaste, o sea, tú quisiste esto, tú quieres esto. Y si lo quieres, materialízalo para que sea tuyo. Él ha tenido una preparación desde muy pequeño y es momento de que lo conozcan, porque actualmente es uno de los mejores en Puebla, en su trabajo, en la cocina. Él es Chris Marín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues para que nos cuentes un poco acerca de todo este trabajo que realizas en esta ocasión para Cultivo, que es este espacio donde la gente puede conocer este tipo de alimentos en diferentes tiempos y es algo que tú nos puedes detallar. Cuéntanos un poco de cómo nació el restaurante Cultivo. Pues nace desde la perspectiva de darle a la temporalidad un beneficio de ser escuchada a través de la comida, que es lo que queremos nosotros hacer. Empezaste desde muy joven. Los 14 años es una edad pues que sin duda te define como persona y en tu caso que pudo hacer pues diferencia importante para que optaras por dedicarte a la cocina. Sí, creo que salir de un momento de ser como un chico rebelde un poquito me orilla como a buscar un trabajo y fue justamente en las cocinas donde empiezo como a tener como estos acercamientos. Y yo no pensaba que me iba a dedicar a esto, pero la cocina me fue como atrapando, inclusive terminando una carrera jamás pensé que me iba a dedicar a esto, pero yo llevaba mucho tiempo trabajando en esto. ¿Qué fue ese momento que dirías tú que definió el hecho de que te dedicaras a la cocina? ¿Hubo algo que dijiste, esto marcó un antes y un después? Creo que al terminar la universidad me di cuenta que no me gustaba lo que había estudiado, o más bien no es que no me gustara, no me sentía apasionado por eso. Yeah. Sin embargo, con lo que cocinaba, aún no sabiendo tanto, me sentía muy, muy contento y creo que decidí darle una oportunidad, que fue así, o sea, decidí tomar un riesgo y darle una oportunidad a intentar ser cocinero y me tuve que ir de Puebla para ir a aprender a otros lados. ¿Qué consideras que el hecho de ir hacia otros lados te hizo pues adquirir esa experiencia? ¿Hubo errores y cuál crees que definió el hecho de quizá arrepentirte en ese momento? Creo que irme causó esta nueva visión de cocinero, de ver un panorama que no existía o que yo no tenía al menos en la ciudad. Eso me dio las ganas de seguir como aprendiendo más, o sea, como una motivación, un hambre de aprender más. Lo que pasó en algún momento de todo este nuevo ciclo que yo estaba viviendo para aprender, porque ya había tomado la posición de profesionalizarme, que ya era como un cocinero base, pero no tenía una profesionalización porque justamente no tenía un estudio. Entonces tomo la decisión de profesionalizarme aprendiendo mucho mejor, teniendo dobles esfuerzos, comprando libros, pero en algún momento me tocó una escuela muy clásica, ¿no? Una escuela en las cocinas muy clásica donde era mucha exigencia, mucho estrés, mucho enojo, mucho regaño. Y en algún momento sentí que podía no superar esas partes, podía no soportar tanto eso. Sin embargo, logré hacerlo, logré tenerlo de alguna forma. Y creo que eso me dio como un nuevo impulso para seguir. Muchas malas experiencias, claro, desde como cocinero hasta yo errores en cocina, ¿no? Tuve errores como muy grandes que hasta la fecha no se me olvidan porque son cosas que hicieron que me regañaran mucho, ¿no? Durante el trabajo, pero claro que hoy ya es un tema que ya puedo ver como desde una distancia donde ya lo tomo más como un juego o como una gracia, pero en ese momento fueron también cosas que a mí me causaron como estrés de decir no puedo volverme a equivocar. Ahora, ¿cómo todos esos aprendizajes llegaron a hacer lo que el día de hoy es Cultivo? Porque finalmente podrías contarnos un poco acerca de cómo es el menú que ustedes ofrecen, que es diferente, y cómo has visto que ha conquistado a los poblanos. Nuestro menú, o sea, y como tal Cultivo, comienza como, desde que yo era cocinero, empiezo como a desarrollar como un tema, ¿no? Yo sabía que no iba a ser pronto lo que tenía que hacer, pero quería ir como desarrollando algo en mi mente. Siempre que trabajaba decía, ay, me gusta esto, de esto me
lugar, me gusta el otro de este lugar. Iba aprendiendo yo, pero lo iba como guardando lo que más me gustaba en unos cajones mentales. Al final, donde termino de ejecutar esa idea es en algunos momentos, en la pandemia, me toca, pues nos toca a todos no trabajar, ¿no? Y más en este ramo de cocina. Decidimos irnos a la casa de mis abuelos en Oaxaca, y justamente estando en el campo, viendo como todo lo que alguna vez fue el campo de mi abuelo, que era un cultivo estacional, justamente entra como esta sensación de decir, pues yo podría hacer esto, o sea, yo podría intentar hacer lo que me gusta desde la perspectiva que yo he aprendido, pero basado en lo que pues he vivido, porque al final no me era extraño, o sea, mi abuelo se dedicó a eso, a un campo estacional, y yo podía hacer lo mismo, pero no como un campo, sino como una comida. Y decido empezar a trabajar en esta idea, y es como surge el cultivo, justamente desde la visión de cómo la tierra nos alimenta, pero con cada temporada nos va dando una nueva opción de hacer cosas nuevas. Y quise destacar eso muchísimo. Fue un concepto que también costó mucho trabajo, porque no teníamos menús a la carta, o no tenemos menú a la carta, tenemos menú de degustación. Y aunque por momentos, por lapsos de algunas temporadas intentábamos meterlo, no era nuestro fuerte. Así que decidimos decidí darle potencial al menú de degustación, pero también quitando estos estereotipos, estos paradigmas de no te llenas, es muy poquito, es mala la comida. Entonces creo que tuve que sacrificar ciertas cosas en algún momento, incluso costos. Mi menú empezó siendo súper regalado para que la gente pudiera empezar a venir. Una vez que empezó a venir, no subimos el precio tanto, decidimos mantenerlo, pero sí empezamos a subir la calidad. O sea, cada vez, conforme íbamos teniendo más auge de gente, subíamos la calidad. Buscaba yo mejores proveedores, buscaba yo mejores formas de hacer los platillos, porque yo quería destacar la temporada, pero también quería que la gente, cada vez que viniera, cada temporada que viniera, cada menú que probara, dijera, es que está mucho mejor, o me gusta tal menú. Hoy nuestros clientes y gente que nos conoce ha empezado a coleccionar nuestros menús, es decir, yo ya vine a primavera, yo ya vine a verano, yo ya vine a otoño, yo ya vine a invierno, y eso nos gusta porque se vuelve como algo clásico, y todo esto es basado no solo por la parte de mi abuelo del campo, sino por la base de la comida en general. Es decir, no te vas a ver lo mismo un pan de muerto en febrero, sí, claro, así te esperas a marzo, probablemente por muchas cosas, incluyendo todo lo que se contextualiza en esa época, sabe muy diferente. Y esperamos un año para probar un pan de muerto. ¿Por qué no esperar un año para probar un menú de primavera? ¿Por qué no esperar un año para probar un menú de verano, uno de invierno? Que finalmente enriquece mucho, ¿sí? ¿No? ¿Por qué no esperar para eso, ¿no? Para esperar ultra proteína. Y justamente pensando en eso, intento no repetir platos, pero hay platos que han sido muy buenos, que se están volviendo icónicos del restaurante. Ahora, ¿cómo es el cliente poblano? Sabemos que el hecho de probar platillos es algo como muy subjetivo, de cada quien puede tener un gusto muy específico, pero en general, ¿cómo podrías ver a los poblanos? ¿Reciben bien este tipo de propuestas o nos hace falta aprender a disfrutarlo también? Creo que nos hace falta como poblanos aprender a disfrutarlo y a darle oportunidades a estos lugares. Creo que nos dejamos llevar mucho por lo que infraestructuralmente te puede ofrecer un lugar, o por lo que probablemente un lugar te podría ofrecer por muchas otras cosas, y no vemos el esfuerzo de cada lugar independiente, ¿no? Porque al final nosotros también podremos llamarnos dentro de este mundo gastronómico, junto con muchos otros lugares independientes que buscamos el fortalecimiento de los ingredientes, de un concepto, de un tema, y que eso te lleve más allá de solo ir a comer. Claro. Es como una experiencia, literal, es como para mí es como, quiero que el cultivo llegue, se sienten y sea como una obra de teatro, o como una orquesta sinfónica, como una película. Llegas y empieza a correr la música, y empiezas a escuchar, y empiezas a comer, y empiezas a alimentarte, y la explicación te lleva, y al final terminas con un alimento en el estómago, pero también terminas alimentado en la mente, ¿no? Te contamos una historia, y sales con una historia, y sales con un contexto del cual entraste sin saber, ¿no? Más que ayuda a la casa, que es una casa que literal no se ve que sea un restaurante, tú tocas, pasas y empieza ahí el contexto. Somos un restaurante, y
todo este pequeño show, ¿no? Es como toda una experiencia que finalmente va sumando no solo a uno de los sentidos al probar los alimentos, ¿no? Sino el hecho de cómo te sientas en el lugar. Ahora, platicabas esa parte de que tienes que venir, tocar el timbre y ya te abren. ¿Cómo llegamos a ese concepto y por qué mantenerlo así? Al principio el concepto había sido como un poquito dedicado porque era una casa y intentamos como en las pruebas de cómo se veía el restaurante, abrir la puerta y dejarla abierta y era como... La calle no se presta, no estamos en una calle precisamente comercial, es una calle laboral, habitacional, estudiantil y no se presta eso. Y pensar en estos conceptos de otros lados, tanto de México, europeos, donde se les llama como speakeasy y está como todo cerrado y entonces como que el misterio genera más misterio. Sí, claro. Decidimos empezarlo a implementar. Claro que hoy ya Cultivo lo ve fácil, pero en su inicio fue muy difícil, ¿no? El restaurante con puerta cerrada, más menú degustación, más era todo lo que vendíamos, entonces parecía que hacíamos todo lo que estaba mal, ¿no? Pero en algún momento la gente le fue gustando, ¿no? Y le encantaba eso de llegar y tocar el timbre. Entonces ya pasaba, ¿no? Y el contexto de la calle, la casa, y de repente entrar y saber que dentro hay un restaurante y ver cómo está decorado, cómo está... Y era como una expectativa que generaba, porque al final solo puedes conocerlo entrando. Sí, sin duda. No hay forma de verlo desde afuera, no hay forma de ver una puerta abierta, y eso a la gente también le gustó. Hoy agradecemos que también el público poblano se ha portado bueno con nosotros, ha aprendido a dejarse guiar, porque también nosotros es como de, ustedes son nuestros invitados, déjenos en nuestras manos su cena, su comida, su parte especial que festejen, ¿no? Y han sido buenos con nosotros. Yo creo que podríamos ser una de las potencias gastronómicas más importantes del país, pero nos falta apoyarnos entre todos, falta hacer como esta, no solo entre chefs, no solo entre el público, sino todos con todo. Nosotros somos los únicos responsables de hacer crecer a todos los lugares o de hacerlos morir. Entonces, creo que la idea de crecer juntos es literal, no solo de dientes para afuera. Crecer juntos dependemos de gente, como restaurantes dependemos del público, nuestros proveedores, de nuestros compañeros en el ramo, demás chefs, que todos nos podamos recomendar, que el público se pueda recomendar, todo esto. Pero es que también cómo puedes cambiar un poco esa idea que tienen muchas veces las personas de lo que deben de recibir en un restaurante. Finalmente creo que tenemos que depender mucho de ustedes que están en la cocina, de quienes están frente a un restaurante y de decir aquí la dinámica es diferente y que tanto hay oportunidad para crear este tipo de propuestas. Creo que la parte de llegar a un lugar y dejarte guiar, por más que seas el experto en lo que sea, tal vez gastronómicamente, porque nosotros no somos expertos, creo que decir que alguien es experto en algo, perfecto en algo, llega a recaer como en una parte de ello y creo que eso no debería ser o no es lo mejor. Creo que podríamos destacar que como cliente dejarnos enseñar cuando llegamos a la casa de alguien, y literal los restaurantes son la casa del chef, la casa de quien nos va a darle de comer. Sure. Llegamos a la casa de alguien y vemos su cultura, vemos sus tradiciones, vemos sus modismos, vemos todo. Finalmente se va haciendo como una familia, ¿no? Sí. O sea, ya sabes que le gusta a tal persona y esa persona regresa porque sabe que lo que tú preparas es algo que le va a gustar. Sí, y también es como una cuestión donde ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que se han vuelto como nuestra familia, literal, hay clientes que tocan y nos dicen, ya somos como de la casa, ¿no? Y se meten y ya sabemos que ellos nos aprecian, nosotros nos apreciamos. Hay clientes donde ya vienen tan seguido que ya sabemos que juegan más lento, no se preocupen, vamos más despacio, ya sabemos cuando se están llenando, ya identificamos cuando se están llenando y vamos a darles una pausa mientras vamos a platicar con ellos, cómo les está pareciendo sobre el menú, eso les da una pausa, pero ya los conocemos, ¿no? Esto se va haciendo como una familia, como literal, bienvenidos a mi casa, vamos a comer, ¿no? Ahora, contemplando todo esto, ¿cómo podríamos definir el tipo de cocina que tú realizas o si podemos definirla también? Creo que entra dentro de varios estereotipos, sin embargo, creo que
intentar clasificar todo, nos meten como en un juego de apartar a los rubros, ¿no? Creo que al final somos todos comida vista desde los ojos de cada quien. O sea, a mí se me hace increíble, te lo comentaba antes de empezar, los chiles en nogada se me hace algo mágico mal visto, es decir, algo mágico porque son los mismos ingredientes vistos desde la perspectiva de quien los cocina. Entonces te estás comiendo probablemente la receta de la abuelita, la receta de la mamá de quien lo está cocinando. Entonces no estás comiendo solamente o buscando la receta original, estás comiéndote la receta de alguien que eso comió de niño, que eso comió en su casa, que eso le enseñaron. Entonces es muy respetable y justamente es eso. Creo que llegué con esto al punto exacto, es aprender a respetar la cocina de cada quien, te puede o no te puede gustar. Y yo creo que es lo maravilloso, ¿no? Porque finalmente no solo estás comiendo un platillo o una receta de una persona, o sea, finalmente quizá también podría ser como la suma de muchas personas a lo largo de generaciones que te están entregando ese último platillo que tiene que ser algo increíble y que se disfruta. Sí, y es perspectiva de cada quien. La comida es subjetiva, o sea, te puede o no te puede gustar, no podemos, creo que tampoco podemos definirle. Es que para que sepa rico tiene que saber, ¿no? O sea, porque eso depende de cómo tú hayas aprendido a comer, de tu contexto, de la comida que te guste. Puede ser que a mí me encante cómo está cocinado un pollo, pero hay personas que no les gusta ni nada de aves. Entonces, por más que yo diga está buenísimo, a la persona no le va a gustar y no está mal y ella, ni estoy mal yo. O sea, cada quien es un gusto subjetivo, ¿no? La idea es que cuando uno vaya a comer intente dejarse guiar, intente respetar donde está. Y aprender también de eso, ¿no? Todos podemos aprender. Yo aprendo de donde voy a comer, aprendo de los mismos cocineros con los que estoy, aprendo de mis chefs que tienen cocina, aprendo de todos, ¿no? Hasta del cliente. El cliente también te puede enseñar, puede decirte, oye, a mí me hubiera gustado que lo hubieras puesto aquí. Ah, perfecto. O sea, hoy ya tengo una idea de cómo podría ser mejor, ¿no? Y eso nos da una pauta de intentarlo en cocina, ¿no? Ha pasado donde hacemos un plato, oye, ¿y no hubiera quedado bien en un taco? Y nosotros, probablemente sí, ¿no? Y después lo intentamos y tenía razón, o sea, hubiera quedado mucho mejor. Y no voy a centrarme en el ego de decir, tú no me puedes decir a mí, porque yo, no, o sea, todos pueden tener una perspectiva, pero mientras sea desde el respeto, de decir, oye, a mí me hubiera gustado así, claro que todo es bien aceptado, todo es bien aceptado. Sin duda hay muchos temas que pudiéramos platicar acerca o relacionados a la cocina, pero creo que muchas veces el tiempo es un tirano importante. Pero no me gustaría irme sin preguntar algo que te gustaría agregar que quizá el día de hoy yo no haya preguntado. Creo que solamente este impulso de nuestra gastronomía queda en nuestras manos y tenemos todo para hacerlo. Muchas veces creo que se ha tenido el estereotipo de que el poblano es malo o mal visto, ¿no? En otros estados. Creo que debemos dejar de hacer eso y nosotros mismos tratar de generar una comunidad, al menos gastronómica, que impulse lo que de verdad somos, porque somos muchos, pero nosotros mismos no nos damos cuenta de cuántos somos. Entonces creo que eso podría ser. Muy bien, Chris Marín, muchísimas gracias. Chef, ¿es correcto el término o el cargo para ti o cómo te gusta que te presenten? Chris Marín está bien. Chris Marín. Sí. Está al frente de Cultivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Como de Película. Sin duda ha sido todo un placer poder conocer esta historia, este trabajo y esta inspiración que finalmente es y conocer un poco más acerca de la gastronomía poblana. Soy Javier Garzón, te recuerdo que te puedes suscribir al canal, ahí está el botón, le das clic, por favor activa la campanita para que estés al pendiente y te llegue la notificación en cuanto tengamos nuevo contenido. En redes sociales, @JavoGarzón, en Facebook, en Twitter, ahora X, también en Instagram y por supuesto en TikTok. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.